En el episodio de hoy, Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group. Pongo la música y empezamos. Espera. Antes de empezar, quiero decirte algo. El podcast que vas a escuchar es posible gracias a eMascaro, una compañía para la que cada uno de sus proyectos es un viaje a Ítaca, un camino lleno de aprendizajes, transformación e innovación. Y como creadores de proyectos digitales que son, apoyan el emprendimiento y la transformación, porque el camino, el viaje, es más importante que la meta en sí. Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues muy bien, Jesús. Te agradezco mucho que me hayas recibido aquí. Estamos en el Only You Boutique de la calle Barquillo y con muchas ganas de hablar contigo. Muchas gracias, bienvenido al Only You. Bienvenido a casa, ¿verdad? Mira, Jesús, se nota algo en el acento. Naciste en Torreón, eres de México, eres ingeniero industrial, estudiaste en Harvard, en la Universidad de Columbia Británica y también en el IE. ¿Me cuentas un poco sobre todo esto, sobre tus orígenes? Sí, bueno, de Torreón es una ciudad del norte de México que tiene más o menos unos 1 millón de habitantes, por lo tanto no es una ciudad pequeña, pero tampoco es una mega ciudad. Antes del IE y de Harvard y de tal, pues soy ingeniero industrial de profesión, que ya te preguntarás qué hace un ingeniero en la industria de las experiencias, ¿no? Pero a mí me gustaba la ingeniería y, bueno, ingeniería industrial y de sistemas, estudié en el TEC de Monterrey en Monterrey, por lo tanto me fui de casa pronto. Y cuando salgo de ahí, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de mi sector, o sea, de lo que había estudiado. Hacía tubería para conducción de gas y petróleo. Y estaba en el mundo de los laboratorios, de las pruebas destructivas, de las no destructivas, y yo era feliz como un enano, la verdad. Pero tenía claro desde el principio que a los 3, 4 años de experiencia laboral quería hacer un MBA, que ese era mi siguiente hito. Ya en la carrera de ingeniería industrial, los últimos semestres los hice en una especialidad de planeación estratégica, ya intentando desencajonarme 100% de la parte técnica, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, después de ahí me voy a hacer el Instituto de Empresa, que me encantó. En su día la decisión de por qué el Instituto de Empresa, bueno, pues al final buscaba una serie de elementos, entre ellos también divertirme un poco, no te voy a engañar, y pues Madrid estaba dentro de la lista. Y luego algo que ahora lo veo en retrospectiva y te arrepientes, ¿no? Que quería hacer el MBA en un año. Tenías prisa, ¿no? En esos momentos tienes prisa en la vida. Y dije, bueno, pues agarré el top 20 de universidades del mundo y eran pocas las que había de un año, y que fuera divertido era Madrid, o sea, lo tuve más o menos fácil, la apliqué y entré ahí, haciendo el cuento corto, coincidí ahí con el fundador de Palladium, bueno, con el hijo del fundador, con Abel Matutes Prats, y terminando del MBA, pues me invitó a trabajar en Palladium. Ajá. Básicamente esa fue mi... Y luego ya, después de varios años trabajando en Palladium, y esto ya me voy hasta el 2017, hago el programa de A&P de Harvard, que fue revulsivo en mi carrera, y si quieres luego te cuento un poco por qué, pero me gustó mucho y hubo cambios que vinieron en la compañía después de ese programa. ¿Que ya estabas en la compañía cuando hiciste? Ya estaba, sí, yo entré en la compañía después del MBA, que fue en el 2006, por lo tanto entré en el 2007 a Palladium, y estuve del 2007 al 2017, o sea, 10 años antes de hacer el programa de Harvard en Boston. Que bueno, un día me siento con Abel y le digo, quiero estudiar y necesito permiso para irme 3 meses. Y claro, me veía con cara de estudiar otra vez, pues ya tienes un MBA, ya, o sea, ¿qué te hace falta? La carrera va viento en popa, ¿por qué lo necesitas? Pero a mí me faltaba un elemento ahí en mi formación, y buscaba inspiración, que es lo que acabas buscando, ¿no? Que era el tema, escogí un programa que estaba muy relacionado con el tema liderazgo, cultura de empresa y la importancia que tiene la cultura en la empresa, etcétera. Y justo estábamos en un cambio que venía interesante tener todas esas herramientas. Pues mira, luego me gustaría preguntarte alguna cosa sobre la cultura corporativa, que te he escuchado en alguna ocasión hacer reflexiones muy interesantes.
Pero mira, al hilo de lo que comentabas, como ingeniero, así me venía a la cabeza conforme hablabas otros dos ingenieros que para mí son muy buenos referentes en el sector hotelero, ingenieros que se han metido en hotelería, que son Jairo González, que estaba en B&B y que ahora está en Petit Palace, y Pepe Díaz Montañés de RTM. Los dos son también ingenieros y gente muy innovadora. Creo que los ingenieros siempre aportan una forma muy válida. Tenemos muchos ingenieros en Palladium también. Sí, también, sí. ¿verdad? Yo creo que al final en la carrera de ingeniería, pues lo que aprendes es a buscarte la vida con soluciones y a problemas y demás, y te genera una cierta habilidad para buscar salidas, ¿no? Y buscar soluciones a cosas. A mí me gusta mucho el perfil de ingeniería para la hostelería incluso. Muy bien. Oye, pues mira, en 2020 te conviertes en CEO de la compañía. Me decías que ya antes habías estado, creo que si no me equivoco, empezaste como director financiero en Jamaica, ¿puede ser? Sí, te cuento un poco mis inicios en Palladium. A mí cuando me fichan, eso también es un poco de risa, me ficha Abel. Él iba a empezar el cambio generacional, estaba justo en esa época en la que, digamos, ya el equipo del padre, que también lo había hecho, pues ya poco a poco se iba a ir jubilando y él tenía que ir formando un nuevo equipo, y ese es un poco el proyecto que me vende y que yo compro encantado, ¿no? Y nada, pues entro yo en Palladium, y en principio iba para el departamento financiero en Ibiza, ese era mi destino final. Entonces voy a México, hago un training en México que iba a estar ahí un par de meses y me iba a Ibiza. De hecho, para irme a Ibiza, a España, por temas de permisos de trabajo y demás, me caso con la que ahora es mi exmujer, pues casi que a prisas, ¿no? Para los papeles, no sé qué, no sé cuánto. Total, me caso, voy a México, y el tercer día de trabajo me habla Abel y me dice: oye, pequeño cambio de planes. No te vas a Ibiza, quiero que te vayas a Jamaica. Y yo, vale, bueno, un pequeño giro, pero empezamos bien con las curvas. Y me voy a Jamaica. En Jamaica estábamos construyendo el hotel, o sea, estábamos en la fase de construcción del hotel, y me fui de representante legal y el director financiero de esa inversión, que fue una inversión bastante gorda. Tenemos 1056 habitaciones en Jamaica, y bueno, me la paso bien durante 2 años, que eso fue 2007 y 2008. Después de ahí regreso a Ibiza, que ya Abel, digamos, me llama a filas, me dice: ahora sí, ya vente para acá. Y regreso al mundo técnico, que era de donde yo quería salir haciendo el MBA, ¿no? Entonces, bueno, pues olvídate del departamento financiero, quiero que entres en la constructora. Y entonces entré en la constructora Urcoisa, una compañía del grupo que hacía construcción, project management, etcétera, los hoteles de Palladium mayormente. Y bueno, fui el director de esa compañía durante pues, bastantes tiempo, hasta el 2013 o algo así. Y luego a partir de ahí ya fui subdirector general de Palladium, y luego ya CEO. Pero vamos, en 2020 CEO. 2020 CEO, sí. ¿Y empezaste en Jamaica en qué año? En Jamaica 2007. 2007. 2006 el MBA, 2007 Jamaica, directamente. Jesús lleva ya 18 años en la compañía, ¿eh? Sí. Bueno, Justo hoy en la mañana se lo decía, le digo, ¿cómo pasa el tiempo? Que ya son 18 18 años. Y decíamos, wow, llevamos ya casi 20 años de hacer el MBA, que parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Oye, y en 2020, cuando te conviertes en CEO, ¿qué prioridades tenía la compañía? ¿Cuál era tu mandato? Como te digo, estábamos en esa fase de ¿cómo se llama? De reestructuración, ¿no? De reestructuración. Yo estaba como subdirector general, era subdirector general del grupo de empresas, es decir, no nada más la parte hotelera, sino digamos que también dependía de mí pues otras empresas del grupo no hotelero, ¿no? Piscifactoría, en fin, todo lo que teníamos por ahí. Tenemos hasta granjas y... ¿Me cuentas cómo está estructurado el grupo? Sí, bueno, te cuento un poco nada más esto. Yo llevaba todos los verticales, ¿no? Junto con Abel, yo era el subdirector general, y es verdad que había muchos negocios, digamos, menos relevantes, que aportaban menos valor, digamos, marginalmente al EBITDA de la compañía, y nos quitaban mucho tiempo esto. Entonces, al final, parte de nombrarme CEO fue con la reestructuración de Propco y Opco, porque antes del 2020 estábamos mezclados. Éramos una Propco más Opco, que veíamos hoteles, piscifactorías, energías renovables, real estate, construíamos departamentos, de todo.
Y en el 2020 nos separamos con la intención de que hubiera una estructura y un consejo de administración independiente y exclusivamente para la parte hotelera. Y en la Propco quedó otro CEO, que es Salvador Ortiz, que él lleva el resto de los verticales de la compañía. O sea, yo a partir del 2020 me centré exclusivamente en la parte hotelería y fui, digamos, el responsable de montar, ya estaba montado, pero reformularlo, etcétera, darle forma y hacer cambios a la parte de la OPCO. Entonces, en el 2020 nacimos como OPCO, que no fue hace demasiado tiempo. ¿Cuáles eran mis prioridades? Pues mira, independientemente de las prioridades que yo tenía, a los 2 meses vino la pandemia. Entonces, claro, todas las prioridades se fueron a volar todas y lo que había que era atajar el problema del... Pero bueno, al final le sacas cosas positivas a todo, ¿no? Y fue un año difícil para toda la industria. Para mí como CEO, aunque a mí me gusta decir que lleve la compañía de 0 a 1.200 millones, Abel me dice, no te equivoques, la llevaste de 800 a 0. Ah, claro, con la pandemia, dices, claro, porque ¿no? fueron 2 meses previo a la pandemia. Pero bueno, fue un año que aprendimos mucho y yo creo que muchas compañías salimos reforzadas de la pandemia. Bueno, a Abel se nota que es exigente, pero no le faltaba razón, o sea... No, efectivamente, no, tonto no es, no. Oye, y yo si analizo un poco estos 5 años, entiendo que ha habido una estrategia que se basaba en el reposicionamiento de los activos que teníais, en la incorporación de nuevos activos y en estos casos, en ambas situaciones, más vinculado a un segmento de lujo, en el crecimiento en Asset Light, que también es una cosa que trabajáis, sí. Y luego diría que en el aumento del RevPAR, sobre todo centrado en ADR. No sé si es así. Sí, te digo que la pandemia nos aceleró un poco el proceso de cambio, que yo creo que pasó en muchas compañías. Compañías que tenían poco apalancamiento y que habían sido prudentes, que había sido un poco nuestro caso, pues tuvimos la posibilidad de no solo salir bien de la pandemia, sino al final salir reforzados durante la pandemia. Pues básicamente dibujamos un mapa nuevo. Durante la pandemia, acuérdate que todo el mundo teníamos un mapa incompleto, le faltaban piezas y intentábamos navegar de alguna manera con mapas incompletos, ¿no? Entonces nos dio tiempo de ahí hacer un mapa, un roadmap de lo que queríamos hacer. Ahí nacen, por ejemplo, Palladium Rewards. Nosotros nos subimos tarde a la ola de Rewards, ¿no? De Loyalty. Ya teníamos nuestro programa de Loyalty, que era el Palladium Travel Club, que es un membership de pago, pero el Loyalty, vamos, como estamos acostumbrados a verlo, Marriott Bonvoy, etcétera, nace en la pandemia y nos ponemos con el tema del Loyalty. Nos tuvimos que poner a hacer hasta el reporting package de una OPCO, porque no lo teníamos claro. Ni siquiera tejido, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos muchísimo durante la pandemia. Yo te digo que trabajamos muchísimo durante la pandemia. Hicimos un nuevo plan, efectivamente, ahí seguíamos un poco con la labor de seguir reformando hoteles para subirlos de categoría, para cambiar de segmentos, soltar peso, todos aquellos hoteles que no tenían posibilidad, digamos, de llegar al segmento donde estábamos, porque acuérdate que nosotros nacimos como una empresa 3 estrellas, sí. Back in the days, o sea, hace ya más de 50 años, y en los últimos años nos hemos ido a 4 estrellas, 4 superiores, 5 y 5 lujos, o sea, nos hemos ido hacia arriba. Nos queda algún hotel por reformar, pero básicamente toda la plantilla está ya reposicionada, por decirlo así. Y ahora empezamos como una segunda ronda, ¿no? Claro, pasa tiempo y empieza una segunda ronda, como va a ser el caso del Hard Rock Hotel de Ibiza, por ejemplo, que soltamos la marca Hard Rock y hacemos un reposicionamiento del hotel todavía a más alto. Entonces, pues sí, efectivamente, reposicionamiento de los activos que teníamos, incluso con nuevas marcas. Algo a destacar de Palladium, no que sea mejor o peor, pero bueno, es nuestro modelo de negocio, es que somos House of Brands, o sea, es una casa de marcas donde nosotros vamos con una marca distinta según qué segmento, según qué destino, etcétera, ¿no? Muy centrada también en producto, mimamos mucho los productos. Incluso el All Inclusive, ¿no? Que podría decir, bueno, eso es un producto ya muy inventado. En nuestro caso nos comemos mucho la cabeza para que incluso el All Inclusive pues tenga cosas diferentes, ¿no? Se trata al final de intentar ser diferente, porque en la diferenciación pues viene el margen. Uh-huh. Cuando yo pienso, me acabas de decir que bueno, está esta estrategia de Branded House o House of Brands. House of Brands, sí. Vosotros sois más Branded House, ¿no? Es decir, o sea, perdón, soy más House of Brands. Brands. Sí, discúlpame. O sea,
hay marcas como, y que lo hacen fenomenal, ¿eh? Como podría ser a lo mejor, por poner un ejemplo, Riu, que pues te va a Riu Madrid o te va a Riu Nueva York o Riu Cancún. En nuestro caso sí que lo hemos dividido, nosotros así para que te hagas una idea, estamos divididos yo te diría en 3 clústeres de marcas, donde hablamos de un clúster que sería el lifestyle lujo, ¿no? Donde tendríamos ahí la marca Bless, la marca Only You, y luego tendríamos el clúster que nosotros le llamamos High Energy, porque es muy difícil meter en algún sitio Ushuaia, por ejemplo, donde en High Energy, en ese clúster, tenemos Ushuaia The Unexpected, que es la evolución del Ushuaia, y la marca Hard Rock. Si te fijas, estamos hablando de productos que son más o menos afines. Y luego tendríamos un tercer cajón o un tercer clúster o business unit, que sería el All Inclusive Collection, donde ahí está ya el producto más vacacional que sobre todo tenemos en el Caribe. Entonces estos 3 clústeres es la forma en que nosotros, digamos, atacamos cada uno de los mercados a donde queremos estar o donde logramos estar, y pues escogemos obviamente la marca que mejor nos funciona y vamos a ello. Te digo, hay quien lo hace diferente. Nosotros sí que pensamos que puedes llegar a confundir al cliente, y como es en nuestro caso, si conoces Only You, conoces Bless, incluso lo que hacíamos en Hard Rock, que es una franquicia, pero lo que hacíamos en Hard Rock Ibiza o en Tenerife, que es un poco diferente, creemos que eso amerita una estructura y una estrategia más de House of Brands que de monomarca. Te estoy escuchando y se me pasan tantas preguntas por la cabeza que intentaré priorizar un poco, pero bueno, lo primero, no sabía que la compañía hotelera, como hotelera, tenía ya más de 50 años, decías. Sí. O sea, no como Palladio, me imagino, pero... En el 2020, 50 años. Buah, no lo sabía, eso es... Sí, bueno, sí. Eso que me llevo. Luego, una de las cosas que me decías, hablabas de Ushuaia, de Unexpected ahora mismo. Claro, yo podría pensar también que Ushuaia ya era una marca muy fuerte, ¿no? Jolines, y ese cambio de marca... No, es que no es un cambio de marca. Ushuaia sigue existiendo. ¿Sabes qué pasa? Que Ushuaia Ibiza, porque está ahora en Ibiza tiene elementos que son difíciles de replicar. En Ibiza tienes el tema de entrada de la música electrónica, ¿no? Es la meca de la música electrónica. Por lo tanto, la gente ya, y aparte, la gente, y yo creo que es uno de los más importantes, la gente cuando aterriza en Ibiza cambia de chip. ¿Sabes? Su mindset cambia. Y what happens in Ibiza stays in Ibiza, no sé cómo decirlo. Entonces el comportamiento incluso del cliente, su comportamiento de gasto, su comportamiento en general es diferente en Ibiza de lo que puede ser en cualquier otra plaza. De hecho hay muchos ejemplos de productos súper exitosos en Ibiza que sale de Ibiza y se la pega. ¿Sabes? Porque no encuentras esos mismos elementos. Ushuaia Ibiza tiene muchos elementos de estos. Aparte estás en la zona de aproximación del aeropuerto, que te permite unos temas de ruido salvarlos. Y el tema de los DJs, fundamental. Claro, los DJs cobran un dinero que es importante. La producción de estos eventos es brutal. Entonces resulta que los DJs pues también, de cierto modo, y aquí voy a exagerar un poco, pero que digamos que para cobrar ese caché de lo que te cobran en Las Vegas, 1 millón la sesión, tienen que triunfar de alguna manera o pasar por Ibiza y ser grandes en Ibiza, ¿no? Entonces al final te aprovechas de esa posición de Ibiza para hacer una mejor negociación de fees que hace que todo el modelo funcione. Si los DJs cobraran el doble, el modelo se rompe, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Ya después de muchos años de tener Ushuaia ahí, nos damos cuenta que expandirlo nos cuesta mucho. No encontramos los elementos y nos da mucho miedo, porque sabemos que un segundo Ushuaia que fracase podría llegar a arrastrar el primero, que ha sido una joya y un ejemplo de miles de cosas a nivel de caso de éxito. Entonces, lo que hacemos es decir, a ver, qué cosas nos lastran o qué cosas nos atan en esa expansión. Y nos damos cuenta que es eso, esa ancla en los grandes eventos masivos de 8,000 personas, 7,000 personas cada día. Es que acuérdate que hacemos 140 conciertos al aire libre en una temporada. Claro, todo eso, te digo, es muy difícil de replicar. Pero teníamos un colibrí y una marca que ya era muy, 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 muy fuerte. Entonces, al final lo que hacemos es, oye, ¿cuál es la versión del Ushuaia que sí podemos crecer? Y como tenemos el Ushuaia Club y al lado está el Ushuaia Tower, el Ushuaia Tower se convirtió en The Unexpected Hotel. Y entonces decimos, este producto que es The Unexpected tiene elementos del Ushuaia, porque por ejemplo también es music driven, es decir, dentro de la experiencia el tema de la música es muy importante, pero no está apalancado 100% en eventos de gran escala.
Entonces es esa la marca que está lista para crecer. Finalmente el Colibrí volará a través de Unexpected, no a través del Ushuaia Club. Es más escalable. Que es más escalable, efectivamente. Ya tenemos, tan es así que tenemos bastante tracción en el tema de Unexpected, porque a todo el mundo le llama la atención el colibrí, ¿no? El colibrí rojo del Ushuaia, y hemos encontrado esa fórmula que yo creo que puede funcionar. El primero lo tendremos en Al Marjan, que está cerca de Dubái, uno de los Emiratos. Y es un hotel que combinará branded residence con hotel. Luego también, pensando en la rentabilidad de estos DJs, ¿no? En esa propuesta de música techno de Ushuaia originaria, quizá el DJ más conocido no es el más rentable. No solamente por sus costes, sino porque cuando tienes a una mega estrella, seguramente los clientes estén más pendientes del espectáculo que de consumir, o me equivoco. Bueno, es que el modelo del Ushuaia, y el otro día lo decía Carmen Matutes, y me hizo gracia, y no quiero sonar pretencioso, pero es que en Ushuaia inventamos el tardeo. Hombre, me parece pretencioso, ¿no? Pero es verdad, acuérdate que el Ushuaia es de día. Y que el evento no es hasta las tantas de la madrugada. O sea, el evento termina a las 11 de la noche. Entonces, al final es un evento que te dura, te diría que se abren las puertas temprano, 4 o 5 de la tarde. Realmente el evento fuerte, pues es de 8 a 11, ¿sabes? O de 7 a 11. ¿Sabes? Es corto. Entonces, en ese periodo de tiempo de entrada hay un gran componente del VIP, que eso es un gran productor, y luego tienes lo que llamaríamos un poco la pradera o el público general, pero bueno, tú tienes todo el resto del día para producir en el hotel, ¿no? Para producir en el beach club, en los restaurantes, etcétera. Entonces no te creas que nos preocupa tanto el tema de que estén pendientes del DJ, porque entre otras cosas eso también ayuda mucho a que, si te pones a pensar, tanta gente, tantos eventos cada día, etcétera, digas, bueno, ahí puede haber, como dirían los argentinos, un quilombo, que se deben de montar ahí unos pleitos, peleas, nada, la gente está totalmente enfocada en el concierto, y luego hacemos algo muy bien, que es desalojar en 4 minutos, ¿no? Sale todo el mundo, ¡frum! Entonces, bueno, tiene su magia, es un modelo que tenemos muy trabajado, obviamente ya tenemos, imagínate, desde el 2010, ya tiene sus años, ¿no? Y bueno, cada año nos reinventamos de alguna manera, en algunas cosas, cambiamos algunos DJs, etcétera, pero no sé, eso es un producto interesante. Muy bien. No es, seguramente hay otras marcas que tenéis ahora donde hay mucho foco puesto también en escalabilidad, y antes comentabas y hablabas también del lujo, pero yo quería hacer una reflexión que puede ser o no acertada, y es, cuando uno ve ahora mismo cuál es la situación en el mercado, en la hotelería, casi todo el mundo se posiciona o intenta aspirar al lujo, ¿no? Claro, mi gran duda siempre es la de si todo es lujo, al final nada es lujo, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gustaría que tú me dijeras cuáles son esos 3 indicadores o esos 3 hitos que a ti te hacen sentir que en Palladium realmente esto es lujo. Sí, eso es verdad. ¿Sabes qué pasa? Que también ha migrado mucho o ha ido cambiando el tema de lo que se considera lujo, ¿no? Yo creo que antes estaba muy anclado en cosas físicas, cosas materiales, ¿no? En el mármol, ¿sabes? En la lámpara cara, ¿no? Y era más un tema de hardware, ¿sabes? Y yo creo que cada vez más es software lo que se valora más o lo que distingue más en el tema del lujo, ¿no? No quiere decir que la infraestructura que se construya no tenga que estar de cierto nivel, tiene que acompañar también, pero el centro ya tampoco es así, ¿no? De hecho, hay un comentario que algunas vez me dijeron que me hizo mucho sentido, que es el cliente cuando entra en un lobby del hotel, ¿no? Un lobby del hotel, y bueno, pues pasa toda la semana, después se va, y a los meses o a los años no va a recordar el color del mármol, ¿no? Pero va a recordar cómo se sentía en ese lobby, ¿no? El tema del sentimiento, la emoción. Entonces yo creo que yo te diría que el lujo va por ahí. Ahora es más la experiencia, es cómo hace sentir al cliente. Hoteles que no limiten tanto al cliente, ¿no? Todo ese tema del desayuno es de 8 a 10 y no sé qué, el gimnasio abre a las 8. Todo eso intentar quitarlo, porque el lujo es el quiero hacer lo que me da la gana, ¿no? Hasta cierta medida. Yo creo que el tener producto flexible,
que te acercas a eso que el cliente de lujo. Acuérdate que el cliente de lujo, si hablamos de ese verdadero lujo, pues es un cliente caprichoso, que no le gusta el no, que no le gusta el limitarse. Entonces yo creo que por ahí hay todo un ejercicio que hacemos en los hoteles, ¿no? Ya tenemos hoteles donde el desayuno pues puede ser a la 1 de la tarde si quieres, no sé, ¿sabes? No, intenta romper con eso, extender el tiempo, ser consciente del tiempo, del tiempo de los clientes. Y luego la sonrisa, o sea, hay hoteles como este, en el particular donde estamos, el Only You Boutique, donde no sabes la cantidad de veces que me gusta este hotel y me gusta incluso más que X, Y o Z hotel de más lujo, donde sea de Palladium o Palladium, por la gente. La atención en la recepción, joder, es que te dicen a todo que sí, ¿sabes? Están siempre pendientes de ti, antes de la llegada, después de la llegada, después regresas y se saben tu nombre, se acuerdan que le ibas al Madrid, se acuerdan de que tu hijo tenía no sé qué situación, ¿sabes? Yo creo que ahí está el lujo de verdad, cuando llegas a ese punto de tocar al cliente y llegarle al lado personal sin tener que subirte encima, por decirlo de alguna manera, respetando siempre ciertos límites, pues ahí es donde yo veo que está el lujo. Es complicado porque el otro lujo está al alcance de la billetera. Te lo tienes que currar diferente. El material, distinto, el hardware. Material, claro. El hardware, pues sacas la chequera y aparece el lujo. Pero de nada te sirve tener el lujo si no acompañas con todo lo demás. De hecho, como anécdota, lo que nos pasó a nosotros, y ahí podemos tocar el tema de la cultura. Nosotros damos ese salto vamos al lujo, ¿no? Y vamos yo te diría que a partir del 2010 empezamos con todo eso, y el Ushuaia y tal y cual, y nos empezaban a ir bien las cosas, ¿eh? No te digo que no, pero nos dábamos cuenta que eso era sostenible a base de pulmón financiero y pulmón personal de 4, 5, 6 o 10, los que sea, del equipo, ¿no? Que estabas ahí encima y que estaba faltando un componente cultural para que eso empezara a rodar solo, para que no sea a base de estar exageradamente encima en todo eso, ¿no? Estábamos muy apalancados en el All Inclusive, ¿no? Y veníamos de una gestión que te diría que sería una gestión de costes, ¿no? Que ganabas dinero gestionando tus costes. Y volumen y costes y tal. Y pasábamos a tener productos, como en este caso fue el Ushuaia, que fue, digamos, el primero que tal. Luego vino el Only You, luego nos metimos con el Hard Rock y luego Bless, etcétera, ¿no? Donde nos dimos cuenta, y era obvio, que la gestión del coste no la tendríamos que abandonar y teníamos que aprovechar esas herramientas que ya teníamos en el toolbox, pero que venía sobre todo la rentabilidad de venir por una gestión del top line, por la gestión del ingreso. ¿Sabes? Y entonces empezamos a meter elementos culturales bueno, pues ahora pienso en valor y no en coste, y empezar a meterle en el equipo a los de compras, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo...? Pues mira, suspiras porque fácil no debe ser. No es fácil. En esto de la cultura aparte se habla mucho y hay mucho humo en todo esto, ¿no? Si tú me preguntaras cuál es la secret sauce o el quinto elemento en todo esto de la cultura, yo te diría que sería el interés genuino. Eso sería para mí como que lo fundamental. La consistencia y la coherencia, ¿sabes? Como que ahí es donde está, porque la cultura o el cambio cultural o la transformación a través de PowerPoints no termina de cuajar, no funciona así, ¿sabes? Tiene que ser con el ejemplo y tiene que ser con un interés genuino, decir, oye, pues si yo voy a ir, me lo invento ahora, por las personas, ¿no? Y yo digo, las personas están en el centro de mi estrategia, porque estamos en una industria donde las personas, como pasa en la hostelería, pues es fundamental, es la piedra angular. Bueno, pues eso hay que acompañarlo de una matriz de beneficios que cambias, tienes que mejorar el alojamiento, el transporte de los empleados, tienes que pagar de mercado o más, ¿sabes? Tienes que mejorar el clima laboral, tienes que ponerte un challenge como nos hemos puesto yo, oye, tenemos que ser la mejor empresa donde trabajar en la industria. Entonces, todo tiene que venir hilado, porque si no, no es consistente, no es genuino, porque la transformación no se hace con un PowerPoint, se hace con la valentía de cambiar. Y cuando empiezas a cambiar y empiezan a ver ya los equipos y el mercado que el cambio cultural va en serio y que se está viendo reflejado en cosas concretas que van alineadas y que son consistentes, ahí es donde empieza a surgir todas las ventajas que tiene una cultura, porque sin ir más lejos la cultura te permite eso, que
que la gestión se pueda hacer a tus espaldas, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Que cuando es un tema casi que es cultural, que no es un tema de procedimiento, de tal, de cual, sino que ya lo traen en la sangre, ya saben que en Palladium se respira de esta manera, o se hacen las cosas de X o Y forma. Te estoy escuchando y me da la sensación de que hay una parte, de alguna manera, de educación, pero que también empieza con un compromiso de la compañía. Quiero decir que Sí. para dar un servicio de lujo, que se entienda bien esto, tiene que ser un lujo ir a trabajar. Sí, bueno, empezando por ahí, sí, happy employee, happy guest. Muy Tal bien. cual, o sea, un trabajador que no es feliz trabajando en Palladium, pues no esperes que haga feliz al cliente. Muy bien. A ver, vamos a retomar un tema que me parece súper interesante porque yo muchas veces reflexiono sobre las diferencias entre ser una house of brands o una branded house, ¿no? Sí. Claro, yo pienso que en este mundo de las experiencias, si tú lo estás focalizando mucho en experiencias, hacer una segmentación, digamos, por demografía, por edad, puede ser un error. Pero en todo caso, si yo tengo una branded house, yo puedo abordar con diferentes marcas diferentes segmentos. No sé si me estoy explicando. Yo creo una marca para gente joven, pero está asociada a una marca madre y esa marca madre tiene otras marcas que van siguiendo un poco la línea de demanda. Sí, o sea, el tema de House of Brands, o sea, el multimarca, por decirlo ya de un término más banal, sobre todo tiene una desventaja que hay que saberla, que es el tema de la dispersión del marketing, de la dispersión de la inversión en marketing. Por lo tanto, puede llegarte a costarte más dinero y tardarte más tiempo en construir esa fortaleza de marca, ¿no? Cuando tienes que invertir, me lo invento ahora, 10 millones de euros anuales en marketing, pues si van todos a una sola marca, pues obviamente esa marca crece de alguna forma más rápido. Si lo tienes que dispersar entre 5, 6, 8 o las que sea de marcas, pues obviamente se diluye eso. Sí que es verdad que creo que en el medio y largo plazo una de las ventajas que tienes es que esa multimarca te permitirá crecer más o te permitirá crecer con mayor facilidad porque tienes una solución para diferentes segmentos, correcto, tal cual. Yo ahora tengo aquí una pregunta a la que le voy a sumar una opción que había pensado en preguntarte, que es, actualmente, ¿cómo dirías que es vuestra estrategia? Si es una estrategia de producto, de expansión, de precio, de marca, y le voy a sumar de cultura. Sí, definitivamente llevamos tiempo en ello, pues estamos yendo a una estrategia de precio, incrementar el RevPAR y si es posible más apalancado en precio que en ocupación. Nos damos cuenta que esa fórmula al final te permite incrementar el flow through, ¿no? Todo el ingreso incremental que tengas, si es vía precio, pues eres capaz de bajarlo directamente a EBITDA fácilmente. Cuando es vía ocupación, pues no deja de ser más habitaciones que limpiar, más personas en el desayuno, más staff para atender a los clientes, y entonces el flow through baja. Cansas más los hoteles cuando vas a volumen. En fin, creemos que la fórmula, en nuestro caso la que nos está funcionando, pues es la de ir a precio y no por nada. También lo que hemos logrado es que hemos crecido muchísimo en facturación. Te estoy hablando que hemos crecido más de un 50% en los últimos 6 años, te diría, en facturación. Sin embargo, el número de habitaciones que gestionamos hemos crecido un 1 o un 2%. Entonces realmente todo ha venido pues a raíz de, obviamente, de mucha inversión en reposicionamiento, también en inversión en CAPEX, en transformar hoteles, y que hemos logrado subir mucho los precios. O sea, obviamente el cliente no es tonto, por lo tanto muchas veces se habla de, es que suben los precios. Ojo, que con cada subida de precio generalmente lo asociamos a un producto, un servicio, algo que te inventas para soportar ese precio. El cliente, subir el precio nada más por subir el precio, tampoco creas que te lo compra, no te lo pone tan fácil. Entonces, al hilo de lo que hablábamos antes, según he visto por ahí, en 2024 se cerró con 1.200 millones de facturación. Sí. Y al hilo de lo que hablábamos antes, me decías que se ha crecido un 50% de facturación, pero en cambio solo un 1% en número de habitaciones, que tiene que ver con los hoteles que se han desafiliado, más los reposicionamientos. Hay hoteles que se han vendido, se vendió la marca Aire. No quiere decir que no hayamos metido nuevos hoteles, sí que hemos metido, pero el neto, digamos, de los hoteles que han entrado y los hoteles que han salido es un 1% más de habitaciones, sin embargo un 50% más de
de revenue. O sea, se ha cambiado la propuesta radicalmente. Vaya. Radicalmente, sí, sí. Entonces, bueno, pues el RevPAR, por supuesto, se construye de ocupación y precio y nosotros pensamos, y es a lo que vamos, que mientras más lo apalanques en precio, pues eres capaz de ser más rentable, ¿no? Al final, claro. Hay muchas métricas de rentabilidad, ¿no? Pero ahora mismo, al menos nosotros, pues estamos muy, muy obsesionados con el tema del GOP por llave. Esa sería para nosotros una métrica clave a seguir. ¿Por qué? Pues porque el margen de GOP o el margen de un hotel pues no es suficiente información para saber si está siendo rentable o no, porque no estás tomando en cuenta, digamos, la inversión. Y por lo menos en el GOP por llave, pues efectivamente como es por llave o por habitación, y la habitación es un driver de inversión, ¿no? Si tienes más habitaciones, pues la inversión es mucho más, te lo liga un poco mejor el GOP por llave que el margen, ¿no? Pero bueno, en los últimos años hemos incrementado márgenes, incrementado GOP llave y bueno, ha sido... Incluso para tu benchmark también te sirve a nivel comparativo. Y pues dices, oye, claro, pues este tiene, me lo invento, 30.000 euros de GOP. El otro no, claro, tiene... claro. Yo te diría, y siendo autocríticos y súper honestos con el proceso de transformación, cuando nos separamos OPCO y PropCo, empezamos a ver un montón de ineficiencias que teníamos. Y hoteles donde pensábamos que lo hacíamos increíblemente bien, resulta que ya cuando separas una cosa de otra y te empiezas a comparar como operador contra otras hoteles, marcas, etcétera, te das cuenta, ¡guau! No era tan guapo en esto, entonces te pones las pilas, cambias, etcétera. Piensa que también en los últimos años han venido al mercado, han entrado al mercado un montón de herramientas de contraste. Esto es fundamental para poder llegar a ser un gran jugador, ¿no? Es decir, yo siempre invito al equipo a que nos contrastemos siempre, constantemente, aunque duela, aunque sangres, porque es la única forma de mejorar, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo lo estoy haciendo con respecto a mis competidores, ¿no? Y si puedes tener nuestro caso, que muchas veces tenemos nuestro concept y luego tenemos el concept aspiracional, ¿no? Un poco para hacernos un poco de daño, ¿no? De decir, bueno, esto es nuestro concept, pero que sepamos que al que aspiraríamos, el que sería nuestro sueño, etcétera, está en estos números o está haciendo esto, ¿no? Y así tenemos siempre esa visión también hacia arriba, pero el contraste es fundamental. Jesús, estamos ahora ya posicionados en ese segmento más de lujo y yo pienso en las nuevas tendencias que hay en el mercado. Una de estas tendencias que también se puede vincular y que de hecho se vincula en muchas ocasiones al lujo es el branded residence. Y yo pienso, jolines, es que en Palladium lo mismo Bless podría dar ese salto a hacer también un branded resident con medias estancias. ¿Es una locura mía? Sí. No, para nada. De hecho te diría que cuando lanzamos Bless, dentro de esa intención de la marca era penetrar también en el segmento de branded residences. De momento no tenemos todavía nada con branded en Bless, sin embargo es una intención, y ahora que estamos yendo a Asia, es algo que estamos explorando también, el branded residence. Sí que tenemos ya en proyecto y ahora están en construcción las branded residences del Unexpected de Al Marjan. Y yo te diría que el componente de branded residence está siendo, muchas veces te diría que es hasta elemental, es decir, no, para que proyectos, y ya no te hablo de la marca Bless, sino en el ultralujo pasa mucho. Para que un proyecto de ultralujo haga sentido a nivel económico, financiero para el propietario, si no mete branded residence no le salen los números. Entonces se está convirtiendo en la llave para un montón de marcas que juegan en esa categoría. Ahora te hablo sobre todo del ultralujo, ¿no? Porque les mejora la TIR, la rentabilidad, sobre todo. Piensa que aparte el hotel de ultralujo tiene inventarios reducidos generalmente, o es lo más normal. Por lo tanto, la economía de escala tampoco la tienen ahí, y el tema de las brands hace que el dinero entre antes, y tú ya sabes que para la TIR, pues mientras más rápido entre el dinero, mucho mejor. Al final de cuentas, las branded, al menos el modelo que está explotando mucho es, yo te vendo la unidad, pero la tienes que meter al pool, es decir, sigue siendo para mí una habitación hotelera. Entonces, para el inversor, muchas veces ni siquiera, o para el comprador, muchas veces ni siquiera es un tema de la voy a disfrutar yo, sino es una inversión, que bueno, sí, voy y paso un par de semanas, pero es una inversión para ellos y son parte de una magia de la marca,
y en fin, muchas veces llega a ser hasta estatus, ¿no? De orgullo de pertenencia. Orgullo, pertenencia. Status. Me he leído un libro recientemente de Game of Status, que es bastante interesante y habla un poco también de todo esto. Me lo busco. Mira, te lo aconsejo. Bueno, mira, sabes que he visto que ha salido recientemente, como sabes que está muy de moda también hacer un poco el listado de los mejores hoteles y estas cosas, los 50 mejores hoteles del mundo, ¿no? Y sobre todo 50 mejores hoteles, pero lo que he visto es que estaba muy posicionado en esto que hablamos, en el lujo, ¿no? Había una gran cantidad de ellos que estaban en Asia. Y tú me acabas de comentar Asia. ¿Es uno de los destinos objetivo para el crecimiento? Sí, indudablemente. Te diría que en lo que va del año he ido ya 5 o 6 veces a Asia. Por lo tanto, con eso ya te digo que mi agenda está bastante ocupada con el tema proyecto asiático. ¿Por qué Asia para nosotros? Piensa que estamos aparte del urbano, estamos en el vacacional. Teniendo ya una huella importante en Caribe, digamos que es otro de los polos mundiales, ¿no? de turismo, teniendo ya una huella consolidada importante en el Mediterráneo, que es otro de los polos más importantes, el tercer polo, que ya empieza a serlo, pero es que estoy seguro que en 10 años será indudablemente, puede ser que hasta el más importante, es ir a Asia, al sudeste asiático en particular. En nuestro caso, nuestro foco está siendo Vietnam, está siendo Tailandia, seguramente Indonesia. Y si tuviera que escoger uno de los tres, la atención la estamos centrando ahora mismo en Vietnam, que es donde vamos más avanzados en la labor, y creemos que hay grandes oportunidades ahí. ¿Más segmento vacacional? De las dos cosas. De hecho, 2 de los proyectos que tenemos ya, digamos, casi firmados, uno es vacacional y otro es urbano. Piensa que, acuérdate que nosotros tenemos, gran experiencia en All Inclusive. El primer hotel All Inclusive del sudeste asiático se abre ahora en el 2025. El primero. O sea, es decir, no ha explotado todavía el tema ni siquiera del All Inclusive en Asia. Entonces creemos que hay un recorrido importante. Ojo, con sus matices. Es decir, no hay All Inclusive también, pues porque los mercados emisores que llenan esos destinos, pues no lo tienen todavía muy comprado el hecho del All Inclusive. Hay que educar ese mercado, ¿no? Hay que buscar el segmento, hay que trabajarlo poco a poco. A lo mejor hay que empezar con multirégimen primero, me lo invento, ¿no? Y poco a poco ir migrando al All Inclusive, pero nosotros creemos que el All Inclusive tiene bastante futuro en Asia. Y luego hay las marcas que están implantadas allá, son mayormente, aparte de las locales, mayormente americanas. Y creo que las marcas europeas tenemos mucho que aportar ahí. Y el europeo para el asiático también lo es también para el americano. No deja de tener una appeal, ¿no? Es como el sofisticado, ¿no? Tiene el grado de sofisticación del europeo, vende también, ¿no? Entonces, lo que nos damos cuenta es que marcas como Liu, como Bless, pero también nuestras vacacionales, con ese interiorismo tan currado, con ese tipo de servicio, creo que tienen mucho futuro allá. Y estamos muy contentos, porque te digo, empezamos yo te diría, de hecho el primer viaje a Vietnam fue en marzo de este año, marzo de 2025, y ya tenemos 2 proyectos súper avanzados para firma. No te los puedo compartir desgraciadamente, no, claro, pero vamos, que me enteraré. Me enorgullece muchísimo porque... ¿A ese tipo de proyectos cómo accedéis a nivel de capital? ¿Vais con socios institucionales o...? No, en particular vamos como asset light, es decir, nuestra intención en Asia es asset light. Inicialmente estuvimos explorando la idea de comprar un operador ya establecido en sudeste asiático. Contratamos una compañía, hicimos un screening de lo que había en el mercado, a ver qué operadores existían ahí que tuvieran cierta afinidad con nuestro portfolio de marcas, ¿no? Porque está bien que somos multimarca, pero tampoco queremos tener 50 marcas porque no tenemos el tamaño de un Marriott, ¿no? O de un Hyatt o un Hilton. Pero no salió nada especialmente relevante ahí. Ahí nos dimos cuenta que también estaba muy atomizado, no había grandes grupos que tuvieran PropCo más OpCo, que se quisieran desprender de la OpCo y que se darán como PropCo. En todo eso están un poco más atrasados. La mayoría de empresas jugadoras en el sudeste asiático son PropCo más OpCo y muchísima franquicia de marcas americanas.
pero como está pasando en muchos lados, pues también ya hay una cierta sensación o sentimiento de saciedad de las marcas americanas, ¿no? Como que eso está dando paso a marcas más boutique como las nuestras, y donde una de las cosas que creo que nosotros aportamos como Palladium es la cercanía, ¿no? Esa barrera que tienen las marcas americanas de, oye, para llamar, para atender un tema de tu hotel, saca número, ¿no? Y el 29 de noviembre a las 4 de la tarde te contesta esto en Palladium no sucede, ¿no? Pues esa cercanía con el propietario, etcétera, da confianza. El hecho de venir, de ser una empresa familiar, ¿no? de la familia Matutes, con el prestigio que tiene y el pedigrí que tiene, también ayuda. Al propietario le da mucha confianza cuando el que está enfrente de ti tiene ese legado también detrás de empresa familiar, etcétera, que entiende las dos gorras. Entonces, bueno, yo creo que tenemos en Asia mucho trabajo por desarrollar. Habrá proyectos que sean también inversores de tipo local. Sí, no, de hecho los dos, uno es un grupo importante de ahí de Vietnam, que tienen varios hoteles, y que como el gobierno acuérdate que Vietnam tiene muchísima costa, sí. Es muy larga la costa y es muy bonito Vietnam. Están impulsando muchísimo el desarrollo turístico, el gobierno está apoyando mucho la iniciativa, los bancos están apoyando mucho los proyectos estratégicos que están ligados con la hostelería, por lo tanto se dan esos elementos para que los grupos locales tengan ese apetito y quieran entrar fuerte en turismo, ¿no? Y el otro proyecto está más ligado a una empresa de gobierno, y también vamos bastante bien con ellos. La estructura de capital de allá, pues sí, de los que estamos viendo, es empresa privada, de momento. Muy bien. He visto por ahí que tenéis previsto invertir 650 millones de euros en los próximos años. Ya me comentabas que Asia es uno de los destinos objetivos, pero sí que me gustaría lo que me puedas contar un poco de cómo sería ese plan de expansión. Sí, bueno, lo primero es decir que esos 650 millones que lo sacaste de alguna entrevista, son 650 millones de inversión de la Propco Grupo Empresas Matutes, es decir, de nuestra propiedad, del grupo. Digamos. Eso no te incluye el resto de propcos con los que ya trabajamos o propiedades con las que ya trabajamos, donde su inversión no está sumada en esos 650 millones. Mucho de esos 650 está secuestrado por un megaproyecto que empezamos a finales de año, ya estamos con algún movimiento de tierras y tal, pero empezaremos fuerte en el 2026, que sería en Jamaica. Hacemos 2 hoteles más. En Jamaica ya tenemos 2 hoteles que son 1056 habitaciones, y hacemos 1000 habitaciones más en ese destino, que creemos mucho en Jamaica y en el desarrollo que tiene por delante, y ya de ahí se te van 400 millones de los 650. Y luego viene pues una segunda fase en Brasil, que también es un terreno que ya tenemos, es decir, es desarrollo sobre todo en suelo que ya tenemos nosotros en cartera. Como te digo, y nada más es la inversión que haría, digamos, nuestros propietarios, Grupo Empresas Matutes, ¿no? La familia Matutes. Y en este proceso Asset Light, imagino, antes hablabas de la separación Propco y Opco, ha sido interesante porque, claro, también el tener que rendir cuentas, por decirlo de alguna manera... Claro, te pone las pilas. Te pone las pilas, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tipo de contratos son los que soléis hacer? ¿Son alquileres, son mixtos, son management? Estamos abiertos a varias fórmulas, ¿no? Por supuesto, el sueño de todo operador es un HMA, un Hotel Management Agreement, sin garantías, y eso es lo ideal, ¿no? Pero eso ya es difícil de encontrar. También estamos abiertos a... Sin kimono, sin nada. Sin nada, ni kimono ni nada, sí, efectivamente. Y con fees altos, ¿eh? Y con fees altos. y desgraciadamente la realidad es que los fees cada vez se aprietan más, porque todas las hoteleras queremos crecer, por supuesto, y las cadenas americanas muchas veces están yendo con propuestas bajas en fees, ¿sabes? Y a cambio de bajos en fees no se comprometen a nada de IOPIs garantizados o rentas mínimas garantizadas, no entran en ese riesgo y dicen, pero bueno, soy una marca americana que tengo tropecientos mil hoteles y encima te cobro barato, ¿no? Ese podría ser un
un esquema que está Pero antes me funcionando comentabas ahora. que según mercados esta formulita como que ya empieza a agotarse un poco, Sí, ¿no? bueno, sí, efectivamente, entonces ahí es donde viene esa oportunidad Claro. donde También entramos por otro lado nosotros. porque en muchos casos ellos ya tendrán allí hoteles. Claro. Entonces, claro, Claro, otro claro, más. se van canibalizando. Claro. Lo ideal es, te digo, un HMA, como lo estábamos describiendo. La realidad es que acabas con HMAs con mínimos garantizados, que digamos que le dan ese suelo de tranquilidad al propietario, con cada vez un incentive fee mayor, ¿no? Y cada vez los fees relacionados nada más hacia al volumen de facturación, pues cada vez se bajan más, ¿no? Intentando aportar mucho valor por el lado de la distribución directa, ¿no? En el caso de nosotros hemos crecido bastante en el share de venta directa, ahora a nivel grupo pues estamos en el 31% de share de venta directa, y es un poco nuestro speech cuando ¿Qué vamos con marca los es la que tiene propietarios. mejor canal venta directa? Pues te diría que en nuestro caso sería Ushuaia, Vale, pero claro. saco a Ushuaia, acuérdate que Ushuaia siempre Sí, es como fuera de la gráfica en un montón de cosas, ¿no? Pero te diría que Bless y Only You serían las marcas que tienen mejor porcentaje de venta directa. Mandamos un abrazo a Alfonso Pérez Liñán también, que Sí, sí, estará escuchándonos que lo seguro. hace, que lo hace muy bien, sí, 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 sí. En este crecimiento que vais a llevar a cabo, ¿cuáles son las cosas que a ti a nivel personal te suponen como mayor riesgo, ¿no? El decir, oye, aquí hay que estar atentos a esto, a lo otro. De hecho, nuestra intención no es crecer rápido, nunca lo ha sido. De hecho, la métrica que te acabo de decir de hemos crecido un 1%, Sí. en los últimos años ya te va diciendo de que lo que buscamos es crecimiento con sentido, crecimiento rentable, sostenible, etcétera, ¿no? Crecer por crecer, pues muchas veces cuando estás en bolsa estás secuestrado por el cortoplacismo, ¿no? Sí. En nuestro caso tenemos la gran ventaja de que nuestros propietarios son hoteleros y quieren seguir siendo hoteleros. Eso no quiere decir que no busquen rentabilidad y que no quieran y que no exijan resultados a corto plazo, por supuesto que sí. Pero ese capital permanente o paciente es el ideal que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Así como te decía, el HMA con altos fees y sin garantías es lo ideal, también para nosotros el capital permanente a largo plazo es lo ideal, pero tampoco es fácil. La mayoría, el dinero ha cambiado de manos en los últimos años, ¿no? Y ahora es capital más impaciente, te secuestra un poco el corto plazo, quieren ellos darle la vuelta a los 4, 5 años, 6 años. Vehículos más value add, ¿no? Con Value 4 o add 5 años. Y como la rentabilidad para ellos en la salida también viene en libre de operador, estamos encontrados ahí. ¿Sabes? Hay un encontronazo ahí entre operador y propietario siempre, claro, en la negociación. O sea, que es, cuando yo venda te quiero echar y tú le dices, oye, yo no me quiero tirar los primeros 4 años picando piedra para cuando esto ya esté bien, tú ya puedas vender y yo me tenga que ir, ¿no? Entonces claro, esa discusión está ahí. Para él es más líquido el activo. Claro, sí. La liquidez les da más, claro, efectivamente, tal cual. Entonces, bueno, a ver, al final lo que llegas, y siendo así súper práctico como suelo ser yo, es de que tu salvavidas más importante y el que hay que tener claro en el equipo es que tienes que hacerlo muy bien. Entonces no te echan. Ahí no te van a echar, salvo con todas excepciones, va a cambiar de manos, va y viene, etcétera. Pero si tú lo estás haciendo bien, difícilmente sales. Entonces, el foco no tiene que estar en contratar mejores abogados para la cláusula mejorarla. No, tendremos que estar centrados en hacerlo muy bien. Y ese es tu salvavidas, de verdad. Hacerlo muy bien te va a salvar el culo, ¿sabes? Entonces, bueno, intentamos que ese sea el foco. Tú mira el caso de Bless Madrid. El caso de Bless Madrid ya cambió de manos, ya cambió de capital. De uno digamos, impaciente a uno más paciente. Más core. Y nosotros seguimos ahí. Bueno, sigue estando en Sancus Capital actualmente, claro, ¿no? Pero, sí, pero antes era la familia Ardid. Sí. Que ellos compraron para vender y efectivamente compraron, inmediatamente vendieron y claro, aparte se nos atravesó la pandemia y demás, tampoco te puedo decir que es que íbamos como un tiro, pero prometía y bueno, compró un fondo y nos mantiene. Y es un hotel que va francamente bien. El Bless Madrid está haciendo grandes números. Sí, la familia Ardid los tenéis también como propietarios en Málaga, ¿verdad? Efectivamente. Y ya si me pides, digamos, otro capricho, pues mientras menos propietarios, mejor. O sea, lo ideal es 3 propietarios que hagan muchos hoteles contigo, ¿no? Al final ruedas la maquinaria y eso ya empieza
a ser mucho más sencillo. Cuando empiezas a tener un hotel por cada propietario, no te creas, toda esa dinámica llega a ser cansada para los equipos o exigente para los equipos. Claro, ¿no? claro. También tienes la parte del asset manager distinto. Distinto, y bueno, pues igual que pasa entre las personas, pues cada propietario tiene sus manías, claro, y busca sus cosas y bueno, hay que, como te digo, como tenemos esa política de cercanía con el propietario, pues nos exige. La verdad es que ahora mismo, te digo, estamos firmando alquileres con renta mínima garantizada, siempre con un basket. El basket lo estamos metiendo en las fórmulas y que limita un poco nuestro riesgo, y es la forma en la que sí podemos, digamos, firmar nuestros contratos de alquiler, y luego HMAs. Luego tienes propietarios que quieren HMA, porque con el HMA el propietario se lleva más yield, se lleva más dinero en el contrato. Y luego tienes propietarios que son un poco injustos y lo que quieren es la mezcla de los dos, ¿no? Quieren las responsabilidades del alquiler, pero los fees de gestión. Y ahí es donde la fórmula se rompe y empieza a ser un problema llegar a un acuerdo. No, normal. Imagino que de todas maneras, por lo que estás hablando, así cosas, independientemente de temas de fees, el tema de cláusulas de salida o incluso el tema de dinero pues para arreglos o lo que es la parte más de CAPEX, el FFANI y todo, serán un poco los puntos críticos, ¿no? Sí. Al final de cuentas el fondo agarra y dice el cash flow del hotel y el último año tanto cash flow, yield y valor del hotel, ¿sabes? Sí. Entonces en esa fórmula tan sencilla, pues ellos intentan en un corto plazo llegar a ese punto óptimo donde su yield se dispara y cambiar de manos. Y llegas tú y dices, oye, que voy a necesitar también un 5% de la facturación para hacer mis arreglos, y él te dice, no, además menos, un 5%. Etcétera, efectivamente, sí. Por eso hay muchos casos de hoteles con grandes marcas, incluso que lo están haciendo bien y que los ves cansados. Están cansados y claro, han cambiado 3 veces de propietario. Los tienen ahí atornillados con el tema del FFANI. De hecho, si tú te miras históricamente, generalmente las marcas nacen un poco como lo hemos hecho nosotros. En el resto de marcas, menos en Bless, que es lanzan una marca en un hotel en propiedad, que ellos son propietarios. Entonces ahí lo hacen a su manera, con la paciencia, con el tal, pensando en el crecimiento de esa marca a largo plazo. ¿Sabes? Te hablo que también Marriott empezó, es decir, cuando tú ves la cartera de Marriott, yo no sé si ya no tiene ningún hotel, o tenía 3 hoteles o 2 hoteles por un tema de apego personal, el resto todos son franquicias y licencias de uso, licencias de marca, etcétera. Pero inicialmente empezaron como propietarios de los hoteles. Sí. Que en nuestro caso con marca Bless, nuestra intención era lanzarlo con Bless Ibiza, que era un hotel en propiedad, pero en el camino nos atravesamos con Bless Madrid, oportunidad en gestión que no podíamos rechazar, entonces el primero fue en gestión. Claro. Y luego el de Bless Ibiza acabó siendo vendido parcialmente en el vehículo que tenemos en la joint venture que tenemos con Azora, que tenemos una participación nosotros y ellos la mayoría, y Bless Ibiza es parte de esa joint venture. Entonces, hasta cierto punto, no tenemos ningún hotel en propiedad de la marca Bless. ¿Vale? Ahora el tercero que viene en camino es Bless Hotel Barcelona y en Plaza Cataluña, que empezaremos obras ahora en enero. Y ese hotel por lo menos es en alquiler, que el alquiler también te puede llegar a funcionar porque tú tienes unos montos de alquiler, unos mínimos o lo que sea, y tienes un poco las manos un poco más libres para hacerlo. Cuando lanzas una marca, pues esos 3, 4, 5 primeros hoteles es fundamental. Y esto que comentabas antes, me parece que has dicho en Brasil, que ya tenéis unos terrenos y todo ¿buscáis también un inversor para hacer toda la fase de desarrollo o lo vais a hacer en propiedad? Esos van a ser en propiedad. Brasil vuestra. Es en propiedad, Jamaica es en propiedad. En Costa Mujeres tenemos para hacer pues casi 2.500 habitaciones en suelo. O sea, tenemos bastante suelo en cartera, o la Propco Matutes tiene bastante suelo en cartera. Por lo tanto, vendrán muchos hoteles de la mano de la familia Matutes, que a mí ya me causa gracia, pero intento siempre equilibrar. Ahora tenemos como un 83-84% de hoteles en propiedad Matutes y el resto en gestión. Sigue siendo poco.
Y mi intención es balancear eso, pero es muy difícil porque trabajamos mucho, abrimos hoteles en gestión y luego 1000 habitaciones en Jamaica de PropCo. Claro, el porcentaje vuelve a irse a... Hombre, si lo miras de la perspectiva número de habitaciones, desde Claro, luego. Porque pero bueno, vamos, volúmenes... que la rentabilidad no viene por el porcentaje que tengas de uno o de otro, ¿no? Claro, claro. Al final para nosotros intentamos, y así lo trabajamos, y así está planteado, que cualquier hotel, independientemente si es propiedad Matutes o propiedad no Matutes, fondos de inversión o lo que sea, pues sean iguales, sean atendidos de la misma manera, con la misma atención. A ver, Jesús, porque yo creo que tengo aquí una pregunta que según te vengo escuchando, creo que puedes decir una cosa y todo lo contrario. Pero me gustaría preguntarte si el tamaño importa. Sí, yo te diría que por supuesto importa, a veces para bien y a veces para mal. Disculpa que no sea tan concluyente, pero hay marcas y segmentos, ¿no? En el todo incluido, por ejemplo, producto vacacional todo incluido, pues hoteles de menos de 100 habitaciones, es muy complicado. Ahí necesitas más bien, y depende del destino también, pero no sé si te vas a Caribe a hacer un all inclusive, pues buscarás 450 llaves para arriba para poder tener esa economía de escala que te permite ser más competitivo y más rentable, ¿no? Luego, si te vas al segmento más de lujo, ahí es el sentido contrario, no quieres 450, ¿no? Generalmente quieres un inventario más reducido porque eres capaz de dar un servicio mucho más personalizado en menos habitaciones, donde, claro, acuérdate que mientras más inventario, la presión sobre el precio es más jodida, más complicada. Claro. Entonces, cuando tienes muchas habitaciones, generalmente juegan en contra de lo del precio. Entonces, todo esto que te estoy diciendo de vamos a precio, pues tiene que ir medio acompañado de cuidar de que el número de habitaciones, que el número de habitaciones sea el óptimo. No te diría ni muchas ni pocas. Cada hotel, de hecho nosotros por marca tenemos diferentes requerimientos de número de habitaciones. Hay algunos que ya sabemos que es que si no son 200 o más, mejor no entres, porque no vas a ser capaz de dar la rentabilidad a la que juegas. Y hay marcas donde tampoco quieres entrar en hoteles que tengan más de 200, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, depende del segmento al que vayas, depende de la plaza, pero definitivamente el tamaño importa. Sí, bueno, has concluido, pero sabía yo que había ciertos matices. Sí, el tamaño importa. ¿Y el location, este tan conocido? Sí, yo soy un firme creyente del location. Ahí ya no hay alternativas. Ahí no hay alternativas, no, definitivamente. Cuando tienes una buena ubicación, y claro, podemos definir qué es ubicación, ¿no? Porque podría ser Nueva York, una ubicación, ¿no? Donde te podría decir, bueno, Nueva York, abrimos en Nueva York, y todo ha sido relativamente fácil, al menos acostumbrado contra lo que estábamos, lo que llevábamos haciendo con el tiempo, que nos dimos cuenta que Nueva York se vende, y ahora los de comercial me van a matar, ¿no? Pero se vende solo, ¿no? En Nueva York. A Alfonso no le va a gustar que lo diga. Sí. Pero claro, ya hay un marketing y un branding y una marca de Times Square y de Nueva York, que decir que estás al lado de Times Square es que ya es una campaña de marketing brutal, que te trae mucho tráfico al hotel. Y la propia marca allí es un Only You, ¿verdad? Sí, ahí va a ser un Only You de momento, es un 45. Habrá también mucho cliente español. Es decir, sí. Bueno, también la marca Only You es muy internacional Nueva York. Por lo tanto, sí. Pero la ubicación, como te digo, luego ya te puedes ir a la microubicación, ¿no? Manhattan, estar en Madrid, por hablar de algo que tenemos aquí cerca, pues estar en el barrio Salamanca con la marca Bless, a nivel de ubicación, pues es un puntazo. Desde luego. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos contra marcas que en principio pues son marcas que diríamos, que difícil competir contra ellos, pero les acabamos ganando en performance por la ubicación. La marca tira también, pero con marcas mucho más grandes que las nuestras y compitiendo en ese segmento, somos capaces de tener mejores números y dar mejor rentabilidad nosotros en el barrio de Salamanca que otras marcas, por no decir nombre y no meterme en problemas, en otras ubicaciones, aunque sean supermarcas. Está en calle Velázquez, en una parte buenísima. Estás en una zona que ya vende también, ¿no? Sí, la ubicación es para mí location, sin duda. Muy bien. Pues mira, Jesús, yo que tengo también... Perdona, y que te iba a decir, y que hemos sido valientes con las ubicaciones, ¿eh? Es decir, que somos una compañía que, de hecho te lo digo, o sea, Playa de Embosa, donde está el Ushuaia, y ahora viene un producto de super lujo también ahí que hacemos nosotros en Ushuaia,
hace 15, 20 años era un precio medio bajísimo. Estoy hablando de precios de 70, de 80 y ahora son 700, 800. ¿Sabes? Entonces hemos sido valientes en reposicionamiento de zonas. Muy bien. Independientemente de todo lo que estamos hablando, a mí me gustaría saber, si tú pudieras diseñar un hotel desde cero, sin limitaciones, ¿cómo sería ese hotel? Un hotel bien ubicado, eso para empezar, como estábamos diciendo. No, a ver, con lo de los hoteles pues siempre hay sus cosas, ¿no? Es decir, tienes un hotel que está fantásticamente bien, por ejemplo, en el caso de Barcelona nos pasa, ¿no? Y dudábamos la marca, tal cual metemos. Es un hotel que la ubicación es increíble, ¿no? Plaza Cataluña, o sea, un hotel para Barcelona, pues inmejorable la ubicación, pero que tiene pocas zonas nobles, ¿no? La recepción es pequeña y para el tipo de marcas, Bless, Only You, etcétera, que es un tema muy social, Escalera, de happenings, etcétera, que quieres ahí ese espacio para poner pues esa floristería o esa barbershop o esa lo que sea. Claro, acá no puedes, ¿no? Entonces siempre tienes esa... tienes que soltar peso, ¿no? Y decir, bueno, pues acá tengo ubicación, pero no tengo zonas nobles, ¿no? Pues yo te diría, si tuviera que diseñarlo desde cero, tuviera la carta de los Reyes Magos, es que no me falte nada. Que pueda tener maíz sin sacrificar habitaciones, ¿no? Que esa es otra típica. No, bueno, pues para poner maíz tengo que sacrificar habitaciones. Uf, pero maíz es estacional. Pero maíz paga o no paga precio. Entonces siempre acabas haciendo... cediendo en cosas, pues lo que quisieras es un hotel que sea flexible, ¿no? Que puedas tener, por ejemplo, este hotel y el de Atocha, el Only You, se han vuelto expertos en montar y desmontar habitaciones, que eso está muy bien. Oye, que sala de reunión, muebles para afuera, sala de reunión. Entonces, todo eso, todo lo que puedas ganar en flexibilidad, de tal manera que no tengas que renunciar a nada, pues obviamente es miel sobre hojuelas. Eso está claro. Entonces, tener el tamaño que debas de tener, ¿no? Muchas veces entras en tamaños muy pequeños por un tema de posicionamiento también. Dices, oye, bueno, esto no... Me gustaría más habitaciones, pero bueno, me lo invento ahora. Es que estar en Milán, pues tiene su sentido, ¿no? Como marca. O quisiera entrar en París. Pues en París podríamos entrar hasta con el inventario que no sea óptimo, porque quieres estar ahí, quieres construir marca. También depende del punto en el que estén tus marcas. Como te decía yo, los primeros 5 o 6 hoteles, pues intenta no fallar en casi nada, porque estás construyéndola. Después, cuando ya tienes 20 hoteles, pues mira, uno se cae, uno lo hiciste bien, los otros lo hiciste mal, y más o menos ahí vas llevando esa inercia. Pero los primeros pasos de las marcas es importante, por lo tanto, cuidar mucho la ubicación, intentar no renunciar al segmento de maíz también puede ser interesante en la mayoría de los segmentos y de los mercados, pues porque te trae en esas épocas de shoulder, que le llamamos shoulder season, te da una cierta base importante de grupos de esos segmentos. Y luego el tamaño de las habitaciones, lo típico también, que hago habitaciones pequeñas y hago más habitaciones más grandes, y entonces menos. Normalmente, no siempre se cumple, pero 2 habitaciones estándar te dan más dinero que una Junior Suite, ¿sabes? O sea, 2 módulos por separado, pero claro, no puedes tener nada más. Lo ideal es que tengas diferentes tipologías, porque te permite hacer yielding con el precio. Suele ser un error, al menos lo hemos comprobado nosotros así en el pasado, que nos hemos equivocado alguna vez, el decir, bueno, pues es que soy un hotel todo Junior Suites. Dices, ojalá y tuvieras unas cuantas super suites y unas cuantas más volumen y más. Te generan más volumen. En los comparadores entras con la habitación más barata y a la mera hora en el proceso le vende la más cara. En fin, aquí hay muchos trucos, ¿no? Esa estrategia es buena, ¿no? La de tú entras, ¿no? Y en el posicionamiento también. Claro. Y entras en la tarifa sin desayuno. Luego le intentas vender el desayuno, por supuesto. Pero me has dicho algo que me ha llamado un poco la atención, porque podría ir un poco a contracorriente de otras muchas cosas que se puedan escuchar, ¿no? Y es que le has dado mucha importancia a las zonas comunes y a lo que podríamos llamar otros ingresos, ¿no? Sí, o sea, mucho. Tú eso para ti... Fundamental. Fíjate que está más relacionado, más que por la rentabilidad, está más relacionado por lo que generas. Es decir, no eres capaz de generar
toda esa experiencia y despertar esas emociones en el cliente. Y no eres capaz, si eres un bed and breakfast, si eres un hotel que llegas, haces check-in, te subes a la habitación, vas y tal, el desayuno ahí metido en un sótano y luego te tienes que ir del hotel porque no hay nada que hacer, ¿en qué momento generas esa interacción? Me estás diciendo, ¿no? Jesús, que la experiencia que yo vivo cuando vengo aquí al Only You Boutique, ahí abajo, a ti te está subiendo la DR. No solo es, no solo es lo que genera. Claro, abajo, ¿no? No es eso, porque de hecho la rentabilidad de la habitación, lo que le llamamos el rooms profit, que en un hotel está entre un 70 y un 80 y tantos, es decir, más o menos ahí. Sí. Claro, en F&B o en restaurantes, etcétera, pues más bien estás hablando de entre un 10 y un 20, ¿sabes? O son rentabilidades más bajas. Pues tienes outliers que pueden ser 30, pero lo normal es que estés entre un 10, 15, 20% de F&B profit. Si te fijas, es mucho menor. Entonces dirás, bueno, pues céntrate en el F&B, en rooms, efectivamente, pero para tirar la tarifa hacia arriba tienes que hacer muy bien la otra parte. Experiencia. Es un tema de la experiencia, de poder lograr ese ambiente, ese ecosistema que generas en el hotel para que ese hotel sea atractivo, y entonces al ser atractivo subes la tarifa y entonces ya el flow through del rooms ya te es un 70, un 80%. Es interesante. Y luego también es cierto que incluso muchos de vuestros locales a nivel de restauración es un partner externo. Imagino que ahí es fundamental también el ir alineados a nivel estratégico, ¿verdad? Sí, bueno, sin duda. Cada vez más se ve, antes estábamos muy cerrados a gestionar nosotros nuestros outlets de restaurantes, etcétera, y nos hemos dado cuenta que también muchas veces lo que haces es sumar brand equity en un hotel. No sé, te cuento el ejemplo del nuevo hotel que hacemos en Ibiza, ¿no? En The Site, lo que llamamos The Site, que es donde estaba el Hotel Hard Rock. Pues ahí de entrada pues vamos como restaurantes por ahí, tenemos Koya, que es una gran marca internacional de Beach Club. Tenemos Dani García con un leña. Tenemos un Gordon Ramsay. Claro, estás sumando brand equity ahí. Ya no es nada más lo que tú eres capaz de transmitir con tu marca, sino cuando dices tú, no, espérame, es que yo aparte, en este hotel está Koya, está Dani García, está Gordon Ramsay, está el Sublimotion, está tal, está cual. Claro, al final estás posicionando un hotel vía los outlets que tienes. Entonces la selección del partner es fundamental. Gordon Ramsay es este señor, sí. Bueno, el de la tele, ¿no? Sí, el de la tele, efectivamente. Pues el primer Hell's Kitchen de Gordon Ramsay está en el The Unexpected, precisamente. Sí. Entonces esa selección es fundamental, fundamental, que esté alineada, por supuesto, con el producto, con la marca, con lo que quieres hacer, y que busques eso, que te aporten. Que sean un ancla de tu producto. Muy bien. Y ha cambiado un poco el tema. Es verdad que en España todavía cuesta un poco, y esto te digo, ha ido cambiando, y ojalá siga cambiando mucho más. Hay países y ciudades como en Estados Unidos de que la gente está súper acostumbrada a ir a restaurantes dentro de los hoteles. No te hablo del cliente del hotel, es el cliente que vive en la ciudad y va y se mete en un hotel y va al restaurante. Eso en España todavía cuesta un pelín, cada vez menos, pero es un challenge el tema de... Bueno, también es cierto porque durante muchos años, y esto no sé si es una crítica o no, pero en todo caso será constructiva, los restaurantes en hoteles casi que eran como que estaban allí al final escondidos o lo que sea, y ahora justo propuestas como puedan ser los Only You o el propio Bless, es que es de puertas abiertas a la calle, ¿no? Sí, fundamental. De hecho, aquí vienes y la cafetería... en la fachada, sí, estás y no sabes si es un hotel o no. Correcto. O sea, es que no lo sabes, ¿no? Sí. Tienes que... Pero bueno... A ver, Jesús, porque a mí esta pregunta, yo la verdad es que no la entiendo muy bien. Entonces, esto o me puede salir muy bien o me puede salir mal. Pero me han dicho, dice, como de camino a hablar con Jesús, te tienes que poner una canción de Julio Iglesias. Esta que dice la de vuela amigo, vuela alto. Pregúntale a él esta canción que le inspira. Bueno, vuela alto, muy curioso. Es un poco el himno que tenemos con el departamento comercial. ¿Ah, sí? Entonces, tenemos el chat de Sales and Marketing. Y hubo un proyecto dentro de la compañía. Yo soy muy de ponerle etiquetas a los proyectos porque me ayuda a que la gente se adhiera al tema, ¿no? Es decir, no es un tema de que queremos mejorar el resultado de los hoteles en X, sino vamos a hacer un GOP Challenge. Hacemos un reto, ¿no? Soy de ponerle etiquetas a las cosas. Y el vuelo alto, hicimos un proyecto de vuelo alto que es justo el tema de vamos a precio. O sea, es repar pero vía precio. Entonces vuelo alto es vuelo alto en tarifa.
Ah, Entonces, por ahí viene el vuela alto y es un poco el himno dentro de ese chat de Sales and Marketing que yo le digo, vuela alto, se hace camino al andar y si vuelas bajo, cuello, ¿no? Entonces, si escuchas la canción, un día la escuchaba y decía, es que esto es lo que tenemos que hacer. Entonces nació señores, el proyecto de vuela alto. Vamos a ponerle como nombre de pila el proyecto de reposicionamiento de precio, el proyecto de vuela alto. pues no me han dicho nada más y fíjate que yo la he venido escuchando con mucha atención y fíjate tú el que equivocado estaba, porque pensaba que era casi me ha sonado más como a una apología a la meritocracia. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, porque claro, lo que te estaba diciendo ahí es, oye, que hay que apretar fuerte, que hay que tener aspiraciones para seguir, ten también cuidado porque aquí nadie te da nada gratis. ¿Esto es meritocracia o esto qué es? No, pero ya lo entiendo. Sí, pues está muy relacionado con el ADR, con el pues, precio de los hoteles. Bueno, mira, creo que el aprendizaje aquí es lo importante de poner etiquetas a las cosas, ¿no? Sí. Todo el mundo sabía qué significa eso. El de post pandemia, ahora no recuerdo si fue el 22 o el 23, claro, viene la pandemia, gestionas toda esa crisis, ¿no? Y pasamos por fases, ¿no? La fase de para el sangrado, y luego la fase de entiende el problema, sé empático con la gente, pon los medios para que la gente trabaje tranquilamente en esto, dibújales un poco hacia adelante, prepárate para, dibuja el mapa, ¿no? Lo que decíamos, y luego la desescalada. Y ese año yo lo bauticé como el año de la impaciencia. O sea, el primero en mi discurso de fin de año, yo dije, el siguiente año es el año de la impaciencia. Y fue para mí el año donde, oye, a ver, ya estamos listos, ¿no? Hemos trabajado todo este tiempo, hemos reformulado la estrategia, hemos cambiado los equipos, tenemos un loyalty nuevo, ahora hay que ser impacientes, hay que comernos el mundo, ¿sabes? Entonces me gusta ponerle nombres a las cosas y creo que ayuda para que la gente se adhiera Hombre, a simplifica. las ideas. Sí, Todo el mundo sabe de lo que se habla, ¿verdad? Sí. Es más sencillo. Jesús, me está encantando hablar contigo, pero bueno, creo que tampoco voy a excederme en quitarte más tiempo, que ya has dicho antes que tienes la agenda muy ajetreada, pero me gusta preguntar siempre si al protagonista le gusta leer y si me harías una recomendación de lectura. Así para pasar el rato y que a mí me ha ayudado para ser consciente de lo pequeñísimos que somos en este mundo y que el tiempo en el que estamos es pequeñísimo con respecto a la historia, el de Sapiens me encantó. Me parece un libro que, como te digo, curiosamente nos equivocamos pensando de que el año empezó hace 2025 años, ¿no? Porque tienes el después de Cristo y luego te olvidas que no, que hay 70,000 años hacia atrás de historia donde ya había, ¿sabes? Vida, seres humanos, evolución, etc. Entonces como que te dices, uff, es que soy nada dentro de toda esta línea, ¿no? Y cómo los cambios que ahora ya son evidentes han tardado, cada vez son más rápidos, se ha acelerado, pero ese libro te lo explica cómo durante 20,000 años, pasamos de aquí 20,000 años. Sapiens, el de Harari. Sí. Hay varios libros. A mí me gustó más el de Homo Deus, que es el que viene después. Sí, ahí tiene 3 libros, ¿no? Yo he leído nada más. El último menos. Me parece un poco refrito, pero bueno. Ese me gustó, pasé el rato bien. Recientemente leí uno de Xavi Marcet, que no sé si te suena. Ha estado en el podcast. Ha estado contigo Xavi Marcet, pues yo soy muy fan de lo que dice, de lo que habla. Es un tío con una habilidad muy especial para sintetizar y para... Sé que te gusta mucho lo de lo simple y lo sencillo. Sí. Y él me quita el sueño muchas veces porque, joder, cómo es capaz de algo complejo, reducirlo en su mínima expresión y plantearlo sobre la mesa con muy pocas palabras. Yo lo he tenido de coach personal incluso porque me ha ayudado en algunas cosas y sacó un libro hace no mucho que participé en el lanzamiento del libro, en una charla cuando lo hizo, que es el de Management con Sentido Común. Uh-huh. Es un libro muy sencillo de leer, aparte, es un libro que te lo echa rápido. Yo me lo eché me lo leí completo en un viaje a Santo Domingo. Todo el vuelo leyendo, pero bueno, me lo acabé. Y habla mucho de eso, que yo soy muy fan de eso. No soy muy ¿cómo se llama? De lo catedrático, ¿no? De lo académico, está muy bien, no te digo que no, y le he dedicado mucho tiempo a estudiar también, pero a la hora de implantar y tal, muchas veces el sentido común, la transformación, lo que decíamos al principio, pues no es un tema de un PowerPoint, hay que ponerse es un tema de valentía, y en ese libro habla mucho
de lo que realmente es management que te saca adelante, ¿no? Y lo que no es management, el tipo de liderazgo, etcétera. Que management funciona. humanista, ¿no? Management humanista, también hay otro libro de él, management humanista. Y luego ahora estoy leyendo uno que promete mucho y que es un autor que me inspiró mucho para este cambio cultural en Palladium, etcétera, de Harvard, un profesor mío de Harvard que se llama Ranjay Gulati, y estoy leyendo uno que se llama How to be Bold. Ajá. How to be Bold. Lo recomiendo mucho también. Este me lo apunto porque no lo conozco. How to be Bold. Y te habla un poco de eso, cómo ser valiente en las empresas es lo que realmente dinamiza. ¿Sabes? Cómo tener ese liderazgo, ser capaz de ser valiente en las decisiones, valiente en lo que hagas. Muchas veces como CEO y como alta dirección pues se tienen que tomar decisiones que cuestan, que molestan a personas o a grupos de trabajo, etcétera, y que al final tienes que ser capaz de ser valiente si realmente estás comprometido con el proyecto y ser todo lo humano posible, por supuesto, ¿no? Pero muchas veces las decisiones, si no se toman, son peor para el sistema en general, ¿no? Entonces, bueno, ese libro también merece la pena, te digo, no lo he acabado, ese lo estoy leyendo ahora, How to be Bold, de Ranjay Gulati. Bueno, yo queda por mi parte, que te he dicho antes de Game of Status, si tengo oportunidad, pues cuenta con él, pues creo que te va a gustar mucho. Te explica cómo el estatus realmente es lo que mueve la sociedad. Sí, el ego. Es que al final el ego... Es en parte, ¿verdad? Sí. Bueno, Jesús, ha sido un auténtico placer. Espero que te lo hayas pasado bien, que te hayas divertido y te agradezco muchísimo la generosidad y el recibimiento que hemos tenido y la charla que hemos mantenido. Vaya, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme a este podcast y bueno, espero haber sido interesante para quien lo escuche. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Pongamos por caso que el equipamiento en un hotel equivale al hardware y que el servicio es algo así como su software. Todo tiene que estar perfectamente integrado. El margen nace del software, no solo del hierro y equipamiento, sino de la experiencia que el huésped vive. Software es servicio recurrente, son mejoras continuas, pertenencia e innovación. Es experiencia. Pero hoy el software no solo coquetea con el as a service, también con el usar y tirar. Y por eso la lealtad, las rewards, no son solo un programa, es un ritual. Son esos momentos que te hacen volver y aceptar un precio más alto sin sentir que pagas de más. La tarifa la decide lo que vives y la cuenta de resultados también.